hidrocarburíferas fue al 2009. Un año después promulgaron el decreto conocido como el gasolinazo. Y aquí analizamos cuál era el problema de fondo, ¿no? Y llevamos 5 años analizando ese problema de fondo y padeciendo ese problema de fondo. Otra vez, política económica. Algo que está en las decisiones de nuestros gobernantes se traslada a otro campo para evitar discutir qué es lo que están haciendo. Se nos dice el problema de las reservas. ¿Dónde encontramos más petróleo o más gas que reemplacen las que estamos consumiendo actualmente? Debajo del subsuelo. Entonces nos hacen que miremos y perforemos y centremos la política en eso. Entonces nosotros venimos varios años diciendo no. El problema de las reservas no está debajo del subsuelo, está en la política. Voy a intentar que me entiendan. La política económica, la política hidrocarburífera de los últimos 25 años del siglo pasado fue exportar petróleo, exportar gas natural y bueno, minerales, por supuesto. Entonces, si ustedes se fijan, nuestros datos, en este debate es fundamental los datos, nuestra curva de exportaciones tuvo un pico el año 73. Ahora fíjense en nuestra producción de petróleo, extracción de petróleo. Tuvimos un pico de 98 y ahí una caída sostenida hasta el presente. Gustavo estimaba, me acuerdo cuando el gasolinazo, que habíamos agotado prácticamente nuestras reservas, que ahora estamos rascando el fondo de la olla de las reservas petroleras. Sí, la política de exportación de petróleo nos condujo a su agotamiento. Similar gráfica tenemos del gas natural, pero ahora estamos hablando de los incentivos al petróleo. Llegamos al punto en el que tuvimos nuestro pico y luego se olvidan los políticos porque llevan pocos gobiernos, la mayoría, pocos años en el poder, 5 años, 4 años, este lleva 10, este lleva 15, pero se olvidan de lo más importante de este sector. Son recursos no renovables, se agotan. En la medida en que se explotan, se extraen y se exportan, se agotan. Eso pasó con el petróleo. Entonces, por si acaso todos estos datos son nuevos, los trabajamos acá en el CEDIR. Ahora contamos también el condensado que viene, como ha dicho Gustavo, de los campos de gas, de los megacampos principalmente, pero nuestras reservas de petróleo, si las contamos, están. Tenemos hoy día una producción inferior a los 3.000 barriles día. Hace una década teníamos una producción superior a las 10.000 barriles día. Entonces, cosas claves. Uno más. Para hablar de, Gustavo mencionó la cuestión de la nacionalización. Cuando se dio, las grandes empresas que en ese momento acaparaban la mayor parte de la producción, lo siguen haciendo ahora, negociaron varias cosas excepto ceder la producción y las reservas más importantes de petróleo y de gas natural. Así fueran pequeñas, se mantuvieron bajo su control esas reservas. Por eso es que hasta la última certificación, las principales empresas poseedoras de las reservas bolivianas de petróleo son estas. Repsol tiene el 67%, y las que nacionalizamos o compramos acciones, en el caso de Andina, la mitad, tienen una participación todavía marginal en las reservas de petróleo. Ahora, otro colega mío, Pablo Villegas, acaba de hacer un análisis de todos los incentivos que hemos otorgado de este periodo neoliberal a las petroleras. Es una historia muy larga y se cuentan entre estos incentivos tributarios y económicos, por ejemplo, los famosos, la reclasificación de campos en nuevos existentes. Ese fue el más grande incentivo que les dimos durante los años 90 y 2000 a las empresas extranjeras petroleras. En esta historia más corta de estos incentivos a la producción de petróleo,
tenemos ya 10 años. La primera medida fue dictada, curiosamente, el mismo año del llamado decreto de nacionalización, a pocos meses de ese decreto, y establecía que la producción de hidrocarburos de campos marginales y pequeños, tal como decía el artículo 64 de la ley de hidrocarburos del 3058, tendría un incentivo de $13 por barril. Sobre el precio congelado estábamos hablando de pagar en ese entonces $40 por barril de petróleo a las empresas. El segundo incentivo, y que ahora es reemplazado por la ley que me acabo de promulgar en diciembre, es el incentivo de este decreto 1202. Y amplía, incrementa el incentivo de $13 a $30. Y además incrementa no solo los campos marginales o pequeños, sino toda la producción de petróleo. Pasó así, fue en 2012, a finales. No me recuerdo qué debate político trascendente teníamos en ese momento, pero pasó y llevamos ya 4 años, ¿no?, con este sistema pasado. Debatimos más o menos a ciegas, a tientas. Los datos del Estado son incompletos, parciales, mal hechos, pero los datos que ellos nos ofrecen sobre el monto, el último dato es a junio del 2014. No hay ningún otro documento del Estado donde se diga cuánto hemos pagado por incentivos después de junio del 2014. Pero fíjense, desde el 2007 pagábamos 3, 5, porque eran campos marginales y pequeños de petróleo. Les dábamos solo $13. Desde el 2012 les damos $30 y además todo. 37 millones, 47 millones, y aquí se estima que hasta la mitad llegó a 23, 47 millones. Hay algún dato suelto por ahí del Ministerio de Economía que fue en total $108 millones lo que se pagó en este periodo de incentivo. Y como nos ha mostrado Gustavo, esto no ha repercutido fundamentalmente en el incremento de la producción. Ojo, no estamos hablando de reservas. La gran excusa de estos dos decretos fue fomentar la inversión exploratoria petrolera, volver a encontrar petróleo, ¿no? Lo que se incentivó en parte fue la producción, pero francamente las reservas siguieron decayendo y la producción por tanto también. Entonces, problema número 1, no está debajo del subsuelo. Carlos Villegas empezó, antes de promulgar este decreto supremo, todavía era presidente de YPFB, dijo: lo más importante es desarrollar una política agresiva de exploración, buscar hidrocarburos en todas partes, concentrar la inversión pública de YPFB y prestarnos plata inclusive del Banco Central para concentrar las inversiones en exploración. Iniciaron rondas de negociaciones, otorgaron o declararon prácticamente todo el territorio nacional como área potencial hidrocarburífera, empezaron a dar lotes a YPFB y luego a empresas petroleras extranjeras, esos mismos de YPFB. Entonces, primera cuestión, sí. Disculpa que le interrumpa. Estamos aquí con una duda. Ahora el barril, ¿cuánto cuesta? Ahora es a $31.40. Ahora. Si le damos de los 31.30 de incentivo, entonces por $1 estamos vendiendo un barril. Eso no es un daño. Vamos a llegar a ese punto. Yo les voy a mostrar. Hay un cuadro. Con estos incentivos, ojo, considerar si fuéramos neoliberales, neoliberales como los de los 90s, Goni, que es un gran demonio, si le pagáramos lo que cuesta en el mercado internacional, lo que propone la medida es pagarles el doble del precio del mercado internacional. Por eso es tan grave esta norma. Pero volvemos a esto. Lógicamente, las transnacionales no están buscando petróleo, no van a buscar petróleo, están buscando ganancias y lo están buscando en la política económica, no lo están buscando en... Bueno, ahora sí, la ley. En diciembre la promulgaron casi unos días antes, por eso tiene relación en la política analizar otras medidas.
Presupuesto General de la Nación, días después, fue aprobado por ley. Y el Plan Nacional de Desarrollo, después de 5 años de no tener Plan Nacional de Desarrollo, promulgaron, presentaron un nuevo plan de desarrollo para el periodo que viene, 2016-2020. Pues otra vez, ¿qué incentiva esta ley? ¿Qué quiere incentivar? La producción de petróleo. Ampliando los márgenes, luego les comento. 2, la producción adicional de condensado, de campos, de gas natural, en actual explotación. Eso que comentaba Gustavo, de lo que va a cambiar. Y si nos fijáramos en la cuestión de la exploración, francamente, la ley, leyéndola en el fondo, lo más pronto que puede dar resultado esta nivel de exploración es en enero de 2019. Sí, es lo más pronto, establece la medida. No pasa nada. Bueno, esto es un resumen así esquemático. Otra vez no vamos a entrar en el detalle, pero fíjense, el precio actual, $31. En diciembre promulgaron, o esta ley estaba en $40. Pues ya era grave entonces. Teníamos un precio que se estaba considerando muy inferior o inferior al que se iba a otorgar con los incentivos. Al petróleo, lo estimado con la medida es llegar a $57.11 el barril. Con el condensado nuevo es llegar en un máximo hasta $82 el barril, y con el condensado adicional hasta $57, muy por encima del precio internacional. Creo que Gustavo ha usado el mismo dato, que es el último que hay a septiembre de la producción diaria, promedio diaria. Solo considerando el condensado por empresa, esa es la distribución por empresa del condensado, que es lo que ahora quieren incentivar, lo que quieren pagar. Dicen adicional, 88% de este condensado es producido por Repsol, Petrobras y otras privadas extranjeras. Pasando. En los campos estos, Margarita, Sábalo, San Alberto, entonces, la otra cuestión de la medida es, por supuesto, esto es lo que van a incentivar. Viendo solamente esta medida, van a incentivar a las petroleras, a las que tienen el control de las reservas de petróleo y a las que tienen el control de las reservas de gas. Le van a dar dinero. Muy por encima del precio internacional. ¿Quiénes pierden? Inicialmente, y si nos quedáramos solo en la forma, ojo, este es el presupuesto general de la nación, les he dicho, se han aprobado estas cosas casi simultáneamente. En este presupuesto, en el resumen institucional, administración central, empresas públicas, entidades descentralizadas, bla, bla, ingresos y gastos. Los gastos es lo que las entidades han demandado en este presupuesto, en el presupuesto de 2016. Nótese una diferencia que más la resalta el propio gobierno. Hay una diferencia entre lo que han previsto y lo que hay disponible. Lo que hay disponible en las entidades descentralizadas es menos 72%. Lo que hay disponible en la administración municipal es menos 60%. Y lo que hay disponible en la administración departamental es menos 64%. En universidad 60%. Creo que la negociación, finalmente solo de la negociación sobre la ley, solo participaron al final las universidades. Y obtuvieron que se redacten 2 incisos más dentro de uno de los artículos de la ley, ¿no? que está a futura reglamentación. ¿Cómo les devuelven esa plata que van a poner, que se les está confiscando, decía Gustavo? Eso se dice, bueno, en un decreto, en un reglamento luego lo vemos. Pero esta es la situación presupuestaria. Es decir, de aquí a marzo, creo que estos días ya tienen las gobernaciones de los municipios reajustar su presupuesto. Tienes que decirle al gobierno sobre el techo presupuestario que les establece el presupuesto, cuáles ajustes van a hacer. Pues en estos días nuestra gobernación, el resto de departamentos, nuestros municipios van a tener que hacer un ajuste radical al presupuesto presentado. Entre paréntesis, claro que
hay una cuestión, los municipios, las gobernaciones, y en general el gobierno, el Estado boliviano tiene poca capacidad de ejecución. Y todos estos recursos extraordinarios que ha recibido la última década ha tenido siempre una capacidad de gasto menor a la que, o sea, con eso cuenta el gobierno, para empezar. Pero, hacemos. Entonces supone para nosotros, la población, la ciudadanía, analizar más allá del Estado, más allá de las instituciones, qué repercusiones puede haber sobre nosotros, sobre los ciudadanos. Fíjense que parte o mucho de lo que está pasando en esta coyuntura, sabrán de las movilizaciones que hay ahora en estos días, de varios sectores, gremialistas, tienen que ver con esto. Nuestro Estado ha tenido un crecimiento sostenido de sus ingresos. La mayor parte del gobierno es algo que nos dice constantemente, suponemos, creemos que esto viene del gas. Exportamos y inmediatamente se ha transformado en más dinero para el Estado. Lo que no sabemos, lo que muchos desconocemos, la mayor parte, es que ha habido esto. El Estado recauda más, tiene más ingresos producto de las exportaciones de gas y de esa distribución que Gustavo explicó del 50%. Lo que desconocemos es que la otra gran parte de los ingresos del Estado provienen de nuestro trabajo. De nuestro trabajo. ¿Pasamos? Y por eso tiene importancia discutir qué repercusiones pueden haber, ahora que el Estado no va a tener dinero o a tener menos dinero, qué repercusiones pueden haber sobre nosotros. Para decirlo de forma muy, muy general, pero cosas que quiero remarcar. De ese presupuesto, 61% vienen de ingresos corrientes. Lo más importante de esos ingresos corrientes son los ingresos de operación, que son todas las transacciones que hacen empresas públicas, principalmente empresas públicas, y de ingresos tributarios, impuestos que pagamos la población. No entro más al detalle, pero me voy a mayor. Eso tomen en cuenta, ojo. Nótese la evolución en los ingresos totales del Estado de las recaudaciones de lo que podemos llamar los consumidores a la población. Año a año el crecimiento es mayor al 8%. En el periodo de eso que se puede analizar con los datos disponibles del servicio de impuestos, solo podemos adaptar ahora una línea muy pequeña de 2009-2014 con datos imputados. El crecimiento fue de 95%. O sea, desde el 2009 pagamos los consumidores casi el doble en impuestos. La mayor parte indirectos, al consumo y al trabajo. ¿Cómo los obtienen? Léanse los planes anuales del servicio de impuestos. Los objetivos cada año son ampliación de la base tributaria, que implica perseguir, hostigar, judicializar las deudas tributarias de un sector muy amplio, pero muy pequeño, o sea, muy amplio a nivel de población, pero trabajadores y pequeños establecimientos comerciales. Entonces, solamente el IVA, el impuesto al valor agregado, el crecimiento en este periodo es 191%. Estamos hablando de ¿cuántos años? 6 años. 6 años el IVA, 3 años. Cada vez más, ahora son profesionales por cuenta propia, abogados, odontólogos, que están siendo objetos de acciones coactivas del Servicio de Impuestos Nacionales. Tienen que pagar, esos servicios tienen que pagar el Estado. ¿Sobre quiénes repercute? Sobre los que reciben esos servicios. Fíjense cómo esto se estaba discutiendo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Incentivo a las petroleras, plan o presupuesto general, y al mismo tiempo promulgar un decreto supremo, 2491, en octubre. Ampliar la base tributaria. Esta vez asalariados. De forma indirecta, quienes ganan más de 3 salarios mínimos tienen que tributar. Hay toda una cosa compleja que explica, solamente he leído una excelente explicación de por qué esta es una impostación al salario del doctor Franz Chile. Lo que dicen las autoridades, evidentemente,
No le vamos a sacar al trabajador, pero sí vamos a sacarle a los establecimientos en los que tienen que pagar por consumir a los trabajadores. Gran masa de trabajadores asalariados con salarios medios bajos, van a tener que indirectamente consumir en el sector formal, bajar su capacidad de consumo para que impuestos internos amplíen su recaudación. Y finalmente esto, para que cerremos el círculo. El gobierno tiene un plan de inversiones, ya llevamos en eso 6 años. Desde 6 años el ministro Catacora elaboró, dio forma el documento a un plan de inversiones que se resume en lo siguiente, nosotros lo analizamos. Es un plan orientado a fomentar con inversión pública la exportación de materia prima. Primer rubro de inversión en todos estos años han sumado, hecho el cálculo hace poco, 8.000 millones de dólares ya. Carreteras, casi todas que vinculen Oriente y Occidente, carreteras de exportación. Segundo rubro, hidrocarburos. Tercer rubro, y ahora se torna en el segundo, energía hidroeléctrica. Tercero, minería. Y ahora escolla agropecuario. Juntos los 4 se comen 80% de la inversión que ya hemos tenido estos últimos años. Si hacemos el balance, aquí está hecho, en este año, en este presupuesto, la orientación de la inversión, ¿cuál es? Transportes, que son carreteras, podemos listar las carreteras para penetrar a la Amazonía o para conectar puntos con los otros países. Pero parte de corredores, la mayor parte de corredores de integración internacional, gran parte adjudicados a empresas extranjeras, ahora las principales empresas chinas, suman de este presupuesto 28%. De ese presupuesto. Del sectorial, del que se llama infraestructura, 94% de carreteras. Energía hidroeléctrica, es un montón de obras de hidroeléctrica, hidrocarburos, 22 energía, 12 hidrocarburos, pero en total, si sumamos estos 4 en el rubro de producción, que llaman, 93% de la inversión en producción es exportación. Cada una de estas inversiones está pensada en fomentar la exportación. La mayor parte de obras adjudicadas a empresas extranjeras. Esto es lo último. La gran excusa de la reelección es completar la Agenda 2025. Recién ese listado de deseos gubernamentales se ha traducido en un plan, que es el plan de desarrollo utilizado, que se presentó en diciembre. En ese plan hay una propuesta de inversión pública. Dice, entre el 2015 y el 2020 invertiremos 48.000 millones de dólares. Si quitamos 2015 y 2016, porque ya conocemos los datos, lo que tenemos para los próximos años es 36.000 dólares de inversión prevista. Un promedio anual aproximado de 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de ampliar la inversión pública en más del 30% de lo que ahora tenemos, de lo que este año tenemos. Cada año siguiente ampliar 30% más. 56% a hidrocarburos, energía, minería, agropecuaria, de toda esa inversión. Y 23% a carreteras, ferrovías, aeropuertos. Así está descrito en el plan. Sí, más o menos lo que ahora, toda esta década, proyectar hacia el futuro, lo mismo. Fomentar el sector de exportación. Para concluir, entonces, tenemos un debate que sostener como sociedad con nuestras autoridades, con las
con los asambleístas que han aprobado esta ley y que ahora están haciendo campaña, ¿no? Pero que no pueden, varios les hemos hecho interpelaciones, explicarnos por qué aprobaron esta ley, por qué aprobaron así el presupuesto general de la nación, por qué plantean este plan de desarrollo económico para los próximos 5 años. Con el resto de autoridades tenemos más o menos el mismo debate. Me alegra que usted que haya llegado nuestra compañera María Cecilia Chacón, porque, ojo, hay el peligro de que en esta coyuntura los gobiernos subnacionales se vean tentados, que han estado declarando en ese sentido, algunos preocupantemente, estén tentados a traspasar esta disminución de los recursos, de sus recursos, traspasarlos a la población por la vía de nuevos impuestos o de ampliar los impuestos ya existentes. Entonces, de La Paz, yo paré las orejas, ¿no? Porque no es un alcalde del oficialismo, es un alcalde de la oposición, ¿no? Ha propuesto ampliar la recaudación a través de varias medidas hasta 400 millones de bolivianos en 2016 y compensar esta pérdida que le ocasiona, entre otros, esta ley de incentivo, compensarla con mayores impuestos a la población. Hay muchas justificaciones, quizás algunas de esas son válidas, ¿no? Pero ciertamente se trata de transferirle a la sociedad un problema de las instituciones. 2, el gobernador de Cochabamba fue otra de las autoridades que habló de que deberíamos estudiar la creación de nuevos impuestos departamentales. Porque, ojo, este esquema de inversión pública de una u otra manera se reproduce en los otros niveles del Estado. De una u otra manera. De una u otra manera. Acá en Cochabamba, bueno, tenemos al representante del municipio, nos explicará luego, se ha lanzado una propuesta, un proyecto, un conjunto de proyectos de infraestructura urbana que yo no sé cuán realistas son con la situación financiera que ahora se tiene, pero además con las necesidades, porque lo que más necesitamos diagnosticar son nuestras verdaderas necesidades como ciudad, como sociedad. Entonces, ojo, muy importante, porque ya tenemos una enorme presión fiscal sobre nosotros. O sea, yo digo, para terminar, esto sí para terminar, somos la sociedad a nivel laboral más informal del continente, pero también a nivel continental la que más obligaciones formales tiene, incluyendo o empezando por las tributarias. Nada más, muchas gracias.